mi proyecto final de Fisiología de los Tejidos Excitables. Mi nombre es Mariel Coronel Díaz, con la matrícula 3429157. Y en este video vamos a hablar sobre la dopamina. Primero, un poco de historia. La dopamina es uno de los neurotransmisores que fueron descubiertos durante el siglo XX. Está implicada en numerosas enfermedades como lo son la enfermedad de Parkinson, el síndrome de Tourette, la esquizofrenia y la enfermedad de Huntington, entre muchas otras. Pero estas son las más conocidas. El término dopamina fue un término propuesto recientemente, aunque también se le llama a este compuesto hidroxitritamina, que es el nombre más adecuado porque refleja la estrecha relación que tenemos entre los aminoácidos y la amina. Ahora vamos con un poco de historia. En 1910, la dopamina se sintetizó por primera vez por Barger y Ewings en la bienvenida de los laboratorios de investigación fisiológica en Inglaterra, mientras que Manich y Jacobson lo sintetizaban en el Instituto de Farmacología de la Universidad de Berlín, en Alemania. Aunque realmente ninguno de estos dos grupos se interesó por la dopamina, estaban más bien interesados en la síntesis de este neurotransmisor. Este fue el resultado de sus esfuerzos por sintetizar compuestos aptos para las actividades fisiológicas. Pero no fue hasta 1960 que la comunidad científica centró su atención en este compuesto. Seguramente esto debido a sus propiedades débiles simpático-miméticas. Con esto me refiero a que estas son sustancias que actúan como agonistas del sistema simpático. Estimulan directamente a los receptores adrenérgicos o estimulan la producción de noradrenalina en las terminaciones simpáticas. Solo como recordatorio y como parte de este curso, el sistema simpático es aquel que dirige el funcionamiento de nuestro cuerpo de manera involuntaria. Este nos prepara para distintas acciones relacionadas con el estrés. Y dentro de estas, bueno, el sistema simpático es el encargado de aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, estrechar los vasos sanguíneos y reducir la producción de jugos gástricos. La historia de la dopamina es bastante cercana a su precursor inmediato, que en este caso es la dopa. La dopa fue aislada, como mencionaba en esta diapositiva, entre 1910 y 1911 en la Universidad de Roma y en la Universidad de Sassari durante 1911 por Casimir Funk. Casimir Funk estaba motivado por su especial interés en la formación de adrenalina en el cuerpo. Él pensaba o proponía que la adrenalina se formaba in vivo teniendo a dopa como precursor. Poco tiempo después, Marcus Jurenheim logró aislar dopa y administró 1 gramo de aminoácido en un conejo. No encontró síntomas inusuales, pero eso lo veremos más adelante. En resumen, se dio cuenta que la dosis que había administrado para el animal era demasiado baja. Entonces, se administró a sí mismo 2.5 gramos por vía oral, lo que le provocó náuseas y vómito en 2 ocasiones. Ahora, vamos con el descubrimiento de la dopamina en el cerebro. Blaschko en 1956 expuso ante la Sociedad Suiza de Bioquímica y Farmacología su idea de que la dopamina podría estar estrechamente relacionada con alguna función fisiológica, teniendo un rol como precursor de la biosíntesis de noradrenalina. Eso era lo que él creía. Poquito después de la Segunda Guerra Mundial, Henry Lavoie, que era un cirujano francés de la Armada, empezó a utilizar antihistamínicos. Estos antihistamínicos estaban relacionados para combatir el shock después de las cirugías, y dentro de sus observaciones, este señor se dio cuenta que los pacientes que habían recibido antihistamínicos estaban notablemente más relajados después de la cirugía en comparación a los pacientes que no habían recibido antihistamínicos. Debido a esto, en 1950, una compañía farmacéutica comenzó a sintetizar antihistamínicos con acción analgésica para poder mejorar la anestesia durante la cirugía. Esto hizo que a principios de los 1950 muchos psiquiatras franceses usaran clorprosamina para poder tratar una variedad de padecimientos, entre los que estaba la psicosis. En 1952, Delay reportó que usando este medicamento por 3 días podían aliviarse las alucinaciones y hacía que las voces internas desaparecieran. Pero en 1958, Carlson, Linsky, Mangunson y Waldeck descubrieron alta presencia de dopamina en los cerebros de conejos. Poco después dieron evidencia de que la función de la dopamina no solo era como precursor. Esto hizo que en 1958, Carlson y Waldeck desarrollaran un método fluorométrico para determinar dopamina
Y esto los ayudó a darse cuenta que la fluorescencia de la dopamina se elevara de manera considerable. Berler y Rosgreen, que eran dos estudiantes de Carlson, en 1956, utilizando este método, investigaron la distribución de dopamina en el cerebro y en otros tejidos. Al extender estos estudios en humanos, ellos pudieron darse cuenta de que los sitios en los que había más contenido de dopamina casualmente coincidían con los sitios en los que había menor cantidad de noradrenalina. Esto fue de suma importancia porque demostró la función independiente de la dopamina. Ahora, la idea de que la dopamina tenía una función fisiológica por sí misma y que probablemente actuaba como un agonista endógeno estaba más clara. Después de esto pasamos a la dopamina y la enfermedad de Parkinson. Cabe resaltar que en 1817, un hombre inglés llamado James Parkinson publicó un ensayo que se basaba en 6 casos de esta enfermedad, que tiempo después, esta enfermedad llevaría su apellido. En este panfleto que él publicó, daba una breve descripción de la enfermedad, en la que incluía movimientos con temblores involuntarios, disminución de la fuerza muscular en partes que no se encontraban en acción, propensión a doblar el tronco hacia adelante, y además de esto, él recalcaba que los sentidos y el intelecto de las personas que padecían Parkinson, que en este momento aún no se conocía la enfermedad como tal, pero él se daba cuenta que lo que tenían en común las personas que tenían o que padecían esta enfermedad es que tanto el intelecto como los sentidos estaban intactos. La descripción de esta enfermedad, la verdad es que suena bastante parecida a la descripción actual, pero con la diferencia de que actualmente se agrega la rigidez muscular como uno de los síntomas. Hornibix comparó cerebros sanos con cerebros afectados, como podemos ver en esta imagen, y en esta comparación él pudo descubrir que había ausencia de dopamina en los cerebros que tenían este padecimiento, la enfermedad de Parkinson. Benheimer, en 1964, encontró que los niveles de ácido homovanílico correspondían a los mismos niveles de dopamina entre los cerebros sanos y entre los cerebros que tenían Parkinson. Esto fue importante debido a que el ácido homovanílico es un compuesto muy estable. Esto hizo que también, en 1964, Annika Dahlström y Kjell Fuchs demostraron que las neuronas y la sustancia negra contienen altas cantidades de dopamina. Este era un dato que hasta el momento no se tenía conocimiento. Ahora, durante este tiempo se desarrolló un posible tratamiento para la enfermedad o el mal de Parkinson. Esto empezó porque Hornibix en 1961 dio aproximadamente, hay que recalcar que las cantidades fueron experimentales, dio aproximadamente 2 gramos de L-Dopa y esto lo dio con instrucciones de cómo disolver esta cantidad y poder administrarla a los pacientes. Birkmayer, por su parte, le dio a sus pacientes alrededor de 150 miligramos de L-Dopa intravenosa. Y lo impactante de esto fue que 7 meses después, los resultados fueron sorprendentes. Dentro de los resultados que se dieron 7 meses después, con una sola administración del medicamento, podemos resaltar que los pacientes tenían un alivio significativo de los síntomas. En este caso, tenían la gran disminución o la abolición completa de asinesia, que solamente para recordar, la asinesia es la pérdida de la capacidad del movimiento. Los pacientes que eran incapaces de sentarse o que no podían mantenerse en una posición erguida, llevaron a cabo todas estas actividades con bastante facilidad. Los efectos que mencioné anteriormente duraban alrededor de 2 a 3 horas, pero duraban, aunque con menor intensidad, o sea, es decir, disminuían su intensidad hasta 24 horas después de la administración. Gracias a esto se tomó en cuenta el uso de dopamina para tratar la enfermedad de Parkinson. Pero, oh, sorpresa, en 1967 nos dimos cuenta, o se dieron cuenta estos científicos, que los efectos secundarios no deseados por la administración de este medicamento se vieron aumentados y rebasaban los efectos que eran buenos para el paciente. Y esta es la razón de que se dejara de administrar la dopamina como un tratamiento para poder aliviar los males y la enfermedad de Parkinson.